Jesucristo, roca eterna. Levítico capítulo 1, versículos 1 y 2 nos dice la palabra de Dios así. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Amén. Introducción al libro de Levítico. La Septuaginta llamó Levítico al tercer libro de la Biblia, posiblemente para indicar que se trata de un texto destinado de modo particular a los levitas. Estos estaban encargados de ejercer el ministerio sacerdotal y de atender a los múltiples detalles del culto tributado a Dios por los israelitas. La Biblia hebrea, conforme a la norma observada en todo el Pentateuco, nombra el libro por su primera palabra, Vayekra, en hebreo, que significa y llamó. En el reparto de Canaán, los levitas, es decir, los miembros de la tribu de Leví, recibieron en lugar de territorio 48 ciudades donde habitar, repartidas entre las tierras asignadas al resto de las tribus. Ellos, en cambio, habían sido separados por Dios para servirlo, para que cuidaran de las cosas sagradas y celebraran los oficios religiosos. Esta es la función específica asignada a los levitas, sobre todo después que el culto y cuando con él se relacionaba quedó centralizado en el templo de Jerusalén. Contenido del libro. En su mayor parte, Levítico está formado por un conjunto de prescripciones extremadamente minuciosas, tendientes a hacer del ceremonial cultico, como expresión de la fe en Dios, al eje alrededor del cual debía girar la totalidad de la vida del pueblo. Este libro ritualista lleno de normas que presenta a una nación distinta de las demás, apartada para su Dios, consagrada enteramente al servicio de su Señor. Por eso, todas las fórmulas legales y todos los elementos simbólicos del culto, vestiduras, ornamentos, ofrendas y sacrificios, tienen una doble vertiente. Por un lado, alabar y rendir el debido homenaje al Dios eterno, creador y Señor de todas las cosas. Y por otro, hacer que Israel entienda el significado de la santidad y disponga de instrumentos jurídicos, morales y religiosos para ser el pueblo santo que Dios quiere que sea. Esta reflexión explora el inicio del libro de Levítico, donde la teoría del tabernáculo se convierte en la práctica del sacrificio. Si el libro del Éxodo termina con la gloria de Dios llenando el tabernáculo, el libro de Levítico comienza con la voz de Dios llamando a Moisés desde ese santuario. Levítico 1:1. Los primeros 4 capítulos establecen el protocolo de acercamiento a través de los sacrificios, recordándole a Israel que la cercanía con un Dios santo requiere una purificación constante. Amén. Alabado sea su nombre. Levítico capítulo 1. El holocausto. Entrega total. El primer sacrificio descrito es el olak o holocausto. Su característica principal es que el animal era consumido totalmente por el fuego en el altar. Representaba la rendición total y la consagración del adorador a Dios. El oferente debía poner su mano sobre la cabeza del animal, Levítico 1:4, identificándose con él. Al ser consumido por completo, se decía que era un olor grato para Jehová. Amén. No se buscaba solo el perdón, sino la expresión de que todo lo que el hombre es pertenece al Creador. Amén. A su nombre gloria. Levítico capítulo 2. La ofrenda de cereales, el fruto del trabajo. A diferencia de los demás, la ofrenda de oblación, minchach, no implicaba sangre, consistía en flor de harina, aceite e incienso. La sal y la levadura. Dios prohibió estrictamente la levadura, símbolo de corrupción, y la miel, pero ordenó que nunca faltara la sal,
Levítico 2:13, que representaba el pacto perpetuo. Amén. Era un reconocimiento de que el sustento diario y los frutos del trabajo provienen de la mano divina. Amén. Alabado sea el Señor. Levítico capítulo 3. El sacrificio de paz o de comunión, Shelamim, es único porque tras ofrecer la gracia a Dios, la grasa a Dios, el oferente y el sacerdote compartían una comida con parte de la carne. Era un banquete de celebración. Significaba que la relación entre Dios y el hombre estaba en armonía. La grasa y la sangre. Se estableció una prohibición perpetua de comer la grasa, lo mejor para Dios, y la sangre, donde reside la vida. Levítico 3:17. A su nombre, gloria. Levítico capítulo 4. El sacrificio por el pecado. La necesidad de limpieza. Mientras los primeros 3 eran voluntarios, el sacrificio por el perdón, hatak, era obligatorio cuando alguien pecaba por yerro o inadvertencia. Jerarquía de responsabilidad. El capítulo detalla diferentes ofrendas según quien pecara. El sacerdote ungido, toda la congregación, un jefe o una persona común. A mayor liderazgo, mayor era el impacto del pecado y más costoso el sacrificio. La sangre como agente de limpieza. Aquí la sangre se rociaba sobre el velo y se ponía en los cuernos del altar, simbolizando que el pecado contamina el santuario y debe ser removido para restaurar la relación. Concluimos. Los capítulos 1 al 4 de Levítico nos enseñan que el pecado no es solo un error moral, sino una barrera real que requiere un sustituto para ser derribada. A través de estos rituales, Dios educaba la conciencia de Israel sobre 3 verdades fundamentales. Primero, la santidad de Dios. Él no puede ser abordado de cualquier manera. Segundo, la gravedad del pecado. Incluso el pecado inadvertido tiene consecuencias. Y tercero, la gracia divina. Dios provee el medio, el sacrificio, para que el ser humano pueda volver a su presencia. Amén. Para el lector moderno, estos capítulos son el trasfondo necesario para entender el Nuevo Testamento, donde se presenta a Jesús como el sacrificio perfecto que une todas estas funciones: el holocausto de entrega total y la víctima que quita el pecado del mundo. Alabado sea Dios. Vamos a orar. Señor y Dios Santo, te damos gracias porque a través de esta reflexión nos enseña que siempre has deseado un camino para que nos acerquemos a ti. Gracias por ser un Dios que provee el perdón cuando fallamos y que valora cada ofrenda de gratitud que sale de nuestro corazón. Te pedimos que hoy nuestras vidas sean como un olor grato, que nuestras acciones, nuestro trabajo y nuestra entrega diaria sean sacrificios vivos que te agraden. Perdona nuestras faltas, incluso aquellas que cometemos sin darnos cuenta, y permítenos vivir en esa paz y comunión que tú diseñaste para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.